Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, muchas gracias por esta bendita palabra. Glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor. Porque tenemos, Dios, esta bendita palabra que alumbra, Dios, el camino por donde debemos andar, que nos enseñan, que nos alertan de todas las cosas, Señor. Glorificamos tu nombre en esta noche, dándote gloria y honra, y bendecimos, Dios, este pueblo que tú has comprado a precio de sangre. Gracias, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Queremos compartir este mensaje bajo el tema viaje a ninguna parte. Viaje a ninguna parte. Puede ser que usted ganara todo el dinero del mundo, lograra las relaciones más significativas en la vida, puede tener una hermosa familia, criar sus hijos, lograr los desarrollos más grandes en ellos, pero si no sigue los lineamientos del Señor, de nada le sirve. La Biblia declara que el hombre no le sirve de nada ganar todo el mundo y perder su alma. Es sumamente importante nosotros reflexionar en esta noche sobre cuál ha sido el propósito de Dios con la humanidad. Y mucha gente piensa estar preparado, cree que está preparado y que va a ir al lugar que Jesucristo fue a preparar. Pero la Biblia registra en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo que algunas personas no van a poder hacer el viaje. Y hay una situación que nosotros debemos pensar, analizar, y es que Dios, la iglesia y el mundo, hay una relación estrecha entre esto. ¿Cuál fue el propósito que tuvo Dios al crear el mundo? Cuando Dios creó el mundo, lo creó para que el mundo fuera de Dios y sirviera a Dios. Y creó a un hombre para conquistar al mundo, para ganar al mundo. Ese hombre se desobedeció los lineamientos que Dios le había trazado. Y el propósito que Dios tenía al crear el mundo fue desvirtuado. No se pudo completar en ese hombre, en Adán. El propósito que Dios tenía de ese mundo nuevo para servir a Dios y adorarle no se pudo completar, porque el hombre desobedeció a Dios. Y mis amados hermanos, todo lo creado cumple con el propósito que Dios le ha diseñado. Todo le obedece a Dios, aún en contra de su voluntad. Solamente el hombre, el ser humano, tiene dificultad para obedecer a Dios. Ahora, cuando un ser humano decide servirle y obedecer a Dios, tiene una victoria garantizada.
Bendito sea el nombre del Señor. Y es la cosa que se le hace más difícil al hombre, obedecer a Dios. Un escorpión estaba a la orilla de un río y quería pasar al otro lado del río, pero él decía: no puedo porque me voy a ahogar. Y se encontró con una rana, con un marco para nosotros, y le dijo: yo quiero que usted me ayude a pasar para aquel lado. Y el marco le dijo: no, porque si yo te paso, tú me muerdes, me va a picar. Y le dijo: no, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Si yo te pico, nos vamos a ahogar, no, de ninguna manera yo voy a hacer eso. Y le dijo: no, yo no voy, no te voy a pasar. Le digo: mire, pero hágame el favor, yo no voy a hacerle ningún daño, yo no puedo hacerle daño, porque si yo le hago daño, me hago daño también a mí. Y lo convenció y se montaron y se pasaron y comenzaron a pasar el río. Y cuando iban a la mitad, lo mordió. Y se ahogándose, la rana dijo: ¿pero qué fue lo que hablamos? No me dijo. Dice: no, es que yo no aguanto, yo no puedo. Es que yo no puedo soportar, es que yo estoy hecho para picar. Y no puedo, tengo que picar, aunque eso vaya en contra de mi propia vida. Aunque yo me vaya a ahogar, yo tengo que picar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le da al hombre instrucciones para cumplir. Y la gente tiene dificultad para cumplir. El hombre se para frente a Dios en un altar, frente a miles de testigos, frente a la autoridad de Dios. Y dice allí: yo me caso con esta mujer, o la mujer: yo me caso con este hombre hasta que la muerte nos separe. Yo no sé si usted ha reflexionado en una declaración que además de estar sustentada en un documento, está sustentada por un pacto delante de Dios. Y cuando uno está orientando y ayudando a la gente, se da cuenta que la gente se quiere separar, luego de haber jurado delante de Dios. Y miren, mis amados, la Biblia registra una sola condición por la que el ser humano debe violar el pacto que estableció delante de Dios. Y dice la Biblia que hasta que la muerte los separe. Y la única condición para un matrimonio separarse es la muerte, no hay otra. Porque Jesús dijo, escuche esto, Jesús dijo: solamente por causa de fornicación puede el hombre repudiar a la mujer. Y lo que está diciendo Jesús no incluyó el adulterio. ¿Sabe por qué Jesús no habló del adulterio en ese pasaje? Porque el adulterio en Israel se pagaba con la muerte, y eso está en el libro de Levítico, ¿no? El que era adúltero había que matarlo, por eso lo llevaron a una mujer a apedrearla. Entonces, si alguien adulteraba, automáticamente el matrimonio se terminaba, porque el adúltero iba a ser muerto, y la muerte es lo único que separa el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús habla de esa causa, se está refiriendo a una pareja que se casa, y cuando se casa, el esposo encuentra que la joven no era una joven virgen. Entonces, por esa causa es que puede no consumar el matrimonio. Entonces, el ser humano tiene problemas para obedecer a Dios. Y en esa situación desvía el propósito de Dios, de ganar al mundo para Dios, que fue lo que Dios hizo. Y entonces Adán, ese propósito que Dios tenía, lo desvía. Y el ser humano, todos los seres humanos, vienen ahora a un mundo heredando un pecado que
que el hombre, después que desobedeció a Dios, engendró gente. No lo hizo antes, sino después. Entonces todos los seres humanos heredan ese pecado. Pero ¿qué hizo Dios cuando Adán hizo eso? Dios, ese propósito de Dios se tiene que cumplir como quiera. El plan de Dios, no hay nadie que pueda alterarlo. No importa cómo se llame. Lo que Dios ha diseñado para la vida de una persona, no hay nadie que pueda cambiarlo. Y se tiene que cumplir. Entonces, Dios tiene un plan. Y el diablo ha tratado de trastornar ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque lo que quería el diablo, dice la Biblia, que él dice: yo subiré al lugar donde está Dios y me haré semejante a él. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo que Satanás quería, Dios se lo ha puesto a un hombre y lo ha puesto en el huerto del Edén. Y entonces va Satanás ya a conquistar lo que el hombre tiene. Y el hombre se deja conquistar eso que Dios le había dado y enmienda. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora hay un mundo engendrado por el hombre, lleno de pecado. Pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Ganar al mundo. Que el mundo adore a Dios, que el mundo sirva a Dios, que el mundo ame a Dios, que el mundo sea guiado y dirigido por Dios. Es el propósito de Dios. La Biblia dice: porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. El propósito de Dios es que toda la humanidad le sirva, que todo el mundo sea de Dios. Entonces, Dios ha diseñado otro instrumento para la salvación del mundo. Y ese instrumento para la salvación del mundo es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué la iglesia? Porque Dios envía a otro hombre para que venga a retomar el propósito de Dios para que se cumpla. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, declara: yo voy a edificar mi iglesia sobre esta declaración que dijo el apóstol. Voy a edificar mi iglesia porque mi iglesia va a ganar al mundo para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia tiene la encomienda de ganar al mundo para Dios. Ganar al mundo para Dios. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Donde quiera que usted se mueve, ahí está la iglesia. En su lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en su hogar, en donde quiera que usted está, allí está la iglesia que Dios ha diseñado. Y mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de un mundo que está controlado, dice la Biblia en una de las cartas del apóstol Juan, que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque le arrebató lo que Dios le había dado. Entonces está controlando. Por eso cuando Jesucristo viene, le dice: si postrado me adorare, todos los reinos de este mundo te lo daré a ti, porque a mí me lo han entregado. Se lo entregaron. El hombre se lo entregó. Entonces Dios quiere, a través de la iglesia que Jesucristo compró, que Jesucristo transformó, ganar al mundo para Dios. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia tiene una encomienda de parte de Dios, y es conquistar a todo el mundo, ganar al mundo que Adán no pudo cumplir. ¿Y qué sucede? Es interesante
saber que carne ni sangre, dice la Biblia, heredarán el reino de los cielos. Entonces, Jesucristo, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, le da una declaración a este hombre que nosotros conocemos muy bien. Le dice: para entrar al reino de los cielos tiene que volver a nacer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que cuando Dios quiere retomar, reconquistar lo que el hombre había perdido, que le había sido entregado a Satanás, tiene que venir un hombre que no heredara el pecado de Adán. Tenía que ser alguien que, para satisfacer ese propósito de Dios y poder ganar al mundo y vencer a Satanás y arrebatarle lo que le había conquistado al hombre, tenía que ser un hombre que no descendiera de Adán. Y por eso Dios engendra a Jesús de una mujer sin relación con el hombre, para que ese hombre no tuviera bajo el dominio del enemigo. Y entonces Jesús, en esa condición, que viene con una encomienda diferente a los seres humanos que descienden de Adán, Él viene con una encomienda de parte de Dios. Y como yo decía ahorita, el que tiene una misión de parte de Dios, la va a cumplir, aunque para ello tenga que morir. Y Jesús vino a cumplir el propósito de Dios. Y si para ello tenía que morir, Él iba a morir para conquistar, para cumplir el propósito de Dios. Y de hecho, murió para obedecer al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces encontramos que el hombre que vence a Satanás es un hombre que no viene del engendro de un hombre, es nacido del Espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: tú no sabes que para poder llegar al reino de los cielos tiene que ser nacido de agua y nacido del Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, eso significa que todo el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que nacer del Espíritu, igual que Jesús. Igual que Jesús. Entonces, Jesús le explica a Nicodemo: mire qué es lo que pasa. Es que hay que anular el nacimiento humano para nacer del Espíritu. La Biblia declara en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, y en el versículo 4 de Efesios, versículo 30, que nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor y creímos en Él, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, de la promesa. Y dice que hemos sido engendrados por el Espíritu para el día de redención. Entonces, cuando alguien acepta a Jesús, hay un nuevo nacimiento, y el nacimiento humano queda anulado, y usted es engendrado por el Espíritu de Dios. De manera que Pablo, en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo, las cosas viejas pasaron, y es aquí todas son hechas nuevas. Y ahí usted obtiene el nuevo nacimiento. Ya esa relación paternal se acabó, porque ahora usted es engendrado por Dios. Y la Biblia declara que usted está sentado con Cristo en las mansiones celestiales. Y la iglesia tiene que entender esta realidad para llevarle al mundo que está perdido la necesidad de nacer de nuevo. Usted no ve que usted tiene un hijo y
usted lo suelta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el hijo? Deja un niño suelto, no le diga nada, no le dé instrucciones. Él acabó de nacer, él no conoce el mundo, no sabe nada. Suéltelo. ¿Qué usted cree que hace? Va a meter un cuchillo a donde está la cosa de la corriente, va a coger el cuchillo que corta, se va a encaramar en una cosa, se va a salir para la calle al medio, porque el hombre viene y dice la Biblia que el camino del hombre es de continuo hacer lo malo, al mal. Entonces hay que orientarlo y él tiene que tener un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia habla de dos siglos: el siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente, dice la Biblia, que Satanás controla. Nosotros como iglesia lo que hacemos es arrebatarle las almas que están bajo el control del enemigo en este siglo venidero. Por eso es que el evangelio es una batalla, es una lucha, es una situación de negación de la voluntad suya para hacer la voluntad de Dios. El deseo suyo es en contra de la voluntad de Dios, pero su deseo tiene que morir, porque ya ahora usted no está engendrado por la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el que está engendrado por la voluntad de Dios cumple el propósito de Dios, aunque para ello tenga que dar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia tiene que entender esto para poderse preparar para el viaje. Para el viaje a donde va. De lo contrario, usted no va para ninguna parte. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice que hay un siglo venidero y que Jesucristo es el rey de ese siglo. Y que allí vamos nosotros a reinar perpetuamente en aquel. Entonces, el Dios de este siglo está controlado por el enemigo. Pero la iglesia es la que le arrebata, la que le está haciendo el trabajo. Entonces, el trabajo a Dios. ¿Estamos nosotros entendiendo cuál es nuestra responsabilidad? ¿Entiende usted por qué está aquí? ¿Por qué Dios lo ha salvado? ¿Para qué Dios lo ha salvado? ¿Usted ha entendido eso? ¿Usted cree que Dios lo ha salvado? ¿Para no tener enfermedad? ¿Para tener prosperidad? ¿Para vivir cómodamente en este mundo? No, usted no ha sido salvado para vivir cómodamente en este mundo. Usted va a vivir cómodamente en el reino venidero, porque este no es el reino. Este siglo no es el de nosotros, el siglo venidero es el de nosotros. Y en este siglo no hay comunidad, porque este siglo está bajo el maligno. Usted no sabe, no se da cuenta. Mire, la gente piensa que los pastores están bien. Y dice, si yo fuera pastor, estuvieras bien, ¿por qué esos pastores están bien? Cuando usted es pastor, entonces usted se da cuenta que cuál es la lucha, cuál es la situación. Es que no es este nuestro mundo. Por eso que el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a un evangélico que tenga todos los millones? No le sirve de nada. Es salvar el alma. Y salvar el alma significa cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra como iglesia de Dios. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos un rol que cumplir. Y Dios está esperando que nosotros hagamos eso, para lo cual Él mandó a Jesucristo a comprarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, y para ello nosotros tenemos que hacer esa voluntad de Dios. Una mujer tenía su esposo y 2 hijas. Y estaban felices. 2 niñas. Y el hombre de repente le dijo, mira, se acabó esto.
se casó con una joven que él tenía 2 veces la edad de ella. Y la mujer destruida. No sabía cómo decirle a la niña que su padre se había ido. Pero se llenó de valor y le dijo a la niña: su padre nos ha dejado, ya no nos ama. Y la niña más grande le dijo: mami, pero aunque él no nos ame a nosotros, nosotros podemos amarlo a él. Y la mamá, la palabra de la niña le repercutía: aunque él no nos ame a nosotros, nosotros podemos amarle a él. ¿Sabe qué decidieron? Decidieron escribirlo. Y comenzaron a escribirle cartas al papá. Y el papá le contestaba. Y le iba diciendo todo. Tuvo 2 hijos varones con la mujer. Llegó un momento en que él escribió y le dijo: tengo un problema, necesito dinero, si me puede mandar. Le mandaron dinero. Después le escribió y le dijo: estoy enfermo de cáncer y voy a morir. No sé qué voy a hacer, porque esta familia solo depende de mí. Y la mujer le escribió y le dijo: yo no sé qué puedo hacer por ti, pero si quieres, mándame los niños que yo voy a atenderlos, yo voy a criarlos. Porque la mujer dependía enteramente del hombre. El hombre murió y le mandó los hijos a esta mujer. Esta mujer crió a estos muchachos, lo guió en el camino del Señor, fueron siervos del Señor. Y ella le decía mamá a ella, que no tuvo hijos varones, se ganó 2 hijos, porque ella decidió amar, porque conocía al Señor, porque le dieron una palabra que entendió, y llevó, libertó a 2 que pudieron haber sido, ¿verdad?, instrumento del enemigo, lo llevó a ser instrumento de Dios. Y mis amados hermanos, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios ha dicho? Él se fue, hay un problema que es de él. Esas son las consecuencias, y él pagó las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero ella se mantuvo.
se va al infierno. Entonces, usted al lado suyo, hay una persona en pecado que está en una condición que si se muere se va al infierno. Usted está ahí para evitar eso. Y la iglesia tiene un rol que cumplir, tiene una responsabilidad de hacer el trabajo para el cual Jesucristo nos ha llamado. Dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. A nosotros, a cada uno que somos embajadores. Embajadores. No es que esta iglesia va a ir a darle un culto a su compañero de trabajo, no es que usted es un embajador de esta iglesia. Y que la persona cuando lo vea, cuando usted actúe, se interese por saber cuál es su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, el pecado y la muerte es el enemigo de la humanidad. Si la persona muere en pecado, entonces se perdió y no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuáles son las señales del reino de Dios? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, las señales del reino es que Dios otorga vida eterna a todo lo que creen en él. Esa es la señal del reino. Esa es la señal del reino. ¿Qué es lo que a usted le preocupa cuando alguien se muere? ¿Confesó a Jesucristo como su Señor? Porque la señal del reino es salvación y vida eterna, la vida eterna. Y entonces, por eso, la iglesia anuncia a los pobres el evangelio. Eso dice la Biblia, a los pobres le anuncia el evangelio. ¿A qué pobre? Es a la persona que no importa su condición, no importa que la situación en que esté, a esa persona se le anuncia que tiene la posibilidad de alcanzar la vida eterna. No hay ninguna institución humana que pueda hacer eso. Las instituciones humanas seleccionan a la gente, seleccionan al tipo, al nivel de gente. Pero la única institución en el mundo que le anuncia a todos los seres humanos, que le da la misma oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna, es la iglesia. Y esas son las señales del reino, que la iglesia no tiene privilegio, no tiene accesión de personas. No importa que usted sea inválido, que usted sea rechazado por su familia, que usted la hayan violado cuando pequeño, no importa lo que usted le hayan hecho, usted tiene esperanza de salvación y vida eterna, porque esa es la función de la iglesia y esa es la señal, una de las señales que Dios le ha dado a la iglesia. Ofrece el perdón de pecado cuando nadie te puede perdonar, cuando nadie te acepta, cuando tú has cometido errores garrafales, gente que han pecado, que han sido criminales. Y la iglesia te dice, tus pecados son borrados, tus pecados son perdonados. De modo que si viene a Cristo, nueva criatura es, todos tus pecados han sido borrados y ahora yo te hago una criatura nueva y tú puedes nacer de nuevo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El perdón de pecado es otra de las señales del reino. Y la otra señal es que eso está disponible para todos aquellos que lo quieran alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la vida presente es la que determina la vida futura. Aquí es que está determinada y disponible la vida eterna. Por eso es que el escritor del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versículos 11 y 12, habla de la siguiente manera. 22, 11 y 12 dice Apocalipsis:
el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Entonces, mis amados hermanos, hay gente preparándose para un viaje que no van para ninguna parte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es inmundo, que siga en su inmundicia, porque no va para ninguna parte. Que el que practica la justicia siga practicando. El que es injusto, que siga siendo injusto, porque usted no va para ninguna parte. Ahora, el que es justo, el que es limpio, límpiese más, prepárese más y trate de hacer la función para que a la cual Dios lo ha llamado como iglesia, porque la Biblia dice que Él se fue a preparar lugar para nosotros, y que si se fue, vuelve otra vez, y que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y Él dice, no hay otro medio aquí en la tierra, no hay otra institución